Buen día a todos. Dice un refrán que es de bien nacidos ser agradecidos. Y hoy estamos realmente agradecidos con los laboratorios MK por la invitación y la coordinación en conjunto con los cardiólogos para esta actividad. Y esperamos que todos tengamos ese entusiasmo de aprender y no solamente escuchar, sino que lo que aprendamos aquí hoy haga un impacto en la práctica del día a día, luego en nuestras consultas y en nuestros centros de salud. Aprovecho la ocasión también para anunciar a los miembros de la Sociedad de Medicina Interna que estamos trabajando fuertemente para nuestro próximo congreso en el 2024, un congreso pensado para los profesionales y también con alto interés también con los residentes, en el cual van a tener una gran participación en ese sentido. Así que esperamos que todos aprendamos hoy conceptos nuevos y que lo podamos llevar también a nuestros colegas. Así que gracias al nombre de la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctores, por estar aquí con nosotros hoy. Mi nombre es Isaac Arbeláez, yo soy médico. Ahorita voy a hacer una conferencia, pero vengo de parte de MK desde Colombia. Buen coro, increíble. Las conferencias que vamos a ver hoy son conferencias enfocadas en temas médicos, en temas cardiológicos, en temas para expertos, y vamos a tener una primera conferencia por el doctor Pedro Díaz Ruiz. El doctor Pedro es cardiólogo, conocido por ustedes, antiguo presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología, y él nos va a hacer una conferencia titulada El manejo del paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Después de la conferencia, si quieren hacer preguntas, podemos hacer preguntas al final. Hacemos un break para el café, y después del break, que va a durar aproximadamente unos 10 a 15 minutos, sigue la conferencia del doctor Álvaro Mauricio Quintero Osa, que es cardiólogo de Medellín, Colombia, y el doctor Quintero también es epidemiólogo y es profesor de la Universidad Bolivariana en Medellín, y el doctor Quintero nos va a dar la conferencia sobre revisión de las nuevas guías europeas 2023 en la falla cardíaca e implementación de estrategias para su prevención. Después del doctor Quintero, podemos hacer una sesión de preguntas, y después, muy cortamente, sigo yo con la conferencia de impacto de la equivalencia en la enfermedad cardiovascular, y después va a haber un almuerzo. Entonces, bienvenidos a todos, de nuevo, muchísimas gracias, y vamos a darle entonces paso al doctor Pedro Díaz. Buenos días, gracias doctor por la presentación, muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias a los ambos presidentes, a Rosa Noemí Cuento y al doctor Borges, cardiología y medicina interna. Bueno, para comenzar, se comienza. Vamos a hablar sobre el abordaje global del paciente con riesgo cardiovascular muy alto. Las últimas guías, y lo que está en boga hoy día, es que una vez usted hace el diagnóstico, no es como antes, usted diagnostica rata, ahora usted hace el diagnóstico y estratifica. Ese es el segundo paso, porque con la estratificación del riesgo usted va a saber las medidas. Y le diré que en el nombre hay un truquito y se los explicaré al final. Vamos adelante. La enfermedad cardiovascular. ¿Por qué es importante la enfermedad cardiovascular? Porque es la principal causa de muerte en adultos a nivel mundial. Porque eso tiene un coste de unos 200.000 millones de dólares anuales, 4 millones de muertes por año, y todos los factores de riesgo en los últimos 10 años han ido creciendo. Hoy día la vida está difícil, mucho estrés, mucho sedentarismo, muchos tapones. Por eso es importante las enfermedades cardiovasculares, y lo importante y el énfasis que están haciendo, sobre todo ahora los cardiólogos, es la prevención. La prevención cardiovascular. ¿Y qué es la prevención? No es más que un conjunto de acciones poblacionales o individuales con el objetivo de eliminar o minimizar el impacto de esas enfermedades cardiovasculares y la discapacidad asociada. La importancia de la prevención de la enfermedad cardiovascular es indiscutible. Debe realizarse a diferentes niveles, un nivel individual y un nivel poblacional, y el mejor tratamiento para una enfermedad es prevenirla. Por eso se hacen
las estratificaciones de lo que llamamos el riesgo cardiovascular, que no es más que la probabilidad de una persona de sufrir un evento cardiovascular aterosclerótico no mortal o mortal en un periodo de tiempo determinado, generalmente 10 años. Se ha avanzado mucho en esto de estratificación del riesgo cardiovascular y el hombre ha evolucionado. Antes, ¿cómo estimaba el cardiólogo el riesgo? Lo intervista a ojo por ciento. Esa paciente se ve bien, está asintomática, es de bajo riesgo. Es así, o por la lógica. Si Heidi se ve delgadita y bonita, pues Heidi es de bajo riesgo. Al ojo, no, te veo bien, pero a lo mejor la prima de Heidi resulta que la hermana es diabética, es hipertensa y uno no lo sabe, porque las enfermedades cardiovasculares son silentes. Por eso se han utilizado entonces no solamente inteligencia artificial como ahora, sino los scores de riesgos, los baremos, dicen los españoles. Y hay muchos, Framingham, el más famoso, SCORE, el que más utilizan los europeos, pero hasta en el celular usted busca estimadores de riesgo, que es bueno acostumbrarse a utilizarlo, porque uno se lleva sorpresas. A veces, pero Heidi resulta que está diabética, aunque esté delgadita, pero es diabético tipo 1, por eso es que está flaquita. Entonces si es diabético ya tú sabes que es de moderado, alto o muy alto riesgo. Entonces las metas cambian. Por eso se han utilizado entonces los scores o tablas para estimación de riesgo y estratificación de riesgo. Este es el más utilizado por los europeos, incluso en las últimas guías del 2023, la Sociedad Europea de Hipertensión tiene un score 1 y un score para personas mayores o de older person. Y los tienen pues en base a los principales factores de riesgo, no solamente la edad y el sexo, si es varón o si es mujer, y si pasa de los 65 años, sino niveles de presión arterial, niveles de colesterol, si fuma, si no fuma, y eso incluso regiones de bajo riesgo, regiones de alto riesgo, y los que están en rojito son los más altos riesgos, y eso es lo que nos da una estimación del riesgo, y eso nos guía en cuanto a qué tan agresivos debemos ser en el tratamiento. Esos son los scores de riesgo. Pero ¿qué es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular? ¿De qué estamos hablando? Un paciente de muy alto riesgo cardiovascular es un paciente que tiene enfermedad cardiovascular documentada clínicamente o tiene por imagen lesiones inequívocas que lo sitúan como de alto riesgo. Son los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo, pacientes que han hecho angina, infarto, que han sufrido revascularización, sea que le colocaron esteno, cirugía de bypass, pacientes que han hecho accidentes cerebrovasculares o que han hecho ataque isquémico transitorio, o pacientes que tienen aneurisma aórtico o enfermedad arterial periférica. En fin, pacientes que han sufrido eventos. No lo dicen las guías, pero el mayor riesgo de usted tener un infarto es haber tenido uno. El mayor riesgo de que usted le dé un ACV es haber sufrido uno. Sobre todo en esos primeros 6 meses, después de un infarto, después de un ACV, usted está en altísimo riesgo de un evento cardiovascular y eso lo convierte en pacientes de alto riesgo, muy alto riesgo. Y sobre todo también cuando usted tiene enfermedad cardiovascular documentada por pruebas de imagen. Hoy es posible que mi amigo Iván González esté muy sano, pero se hizo una angiotomografía en un chequeo y le encontraron una lesión en la descendente anterior de un 90% de oclusión. Oye, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Prevención secundaria o prevención primaria? No ha hecho evento, está tranquilo, camina todos los días en el mirador. ¿Y qué tengo yo que esperar? ¿Que le dé el infarto para actuar? Pero es un paciente de muy alto riesgo. Uno, cuando tiene un método de imagen inequívoco, 90% en la DEA, y hoy eso es posible hacerlo. Usted puede descubrir una lesión coronaria de un 90, de un 95%. Entonces, ¿y cómo está vivo? ¿Y cómo está caminando? Y todo es posible. Entonces, eso lo convierte en pacientes de muy alto riesgo. O pacientes diabéticos con daño orgánico, proteinuria, o que tengan hipertensión grado 3, o una hipercolesterolemia grave, o enfermedad renal grave, o que uno le calcule un score, un riesgo a 10 años mayor de un 10%. El diabético con daño orgánico. Ser diabético es un riesgo, pero no hay diabético de bajo riesgo. Todos son de moderado, alto o muy alto riesgo, y eso hay que saber. Entonces, de eso estamos hablando, del paciente de muy alto riesgo y cómo vamos a abordar estos pacientes. Hay marcadores convencionales de riesgo y vamos a ver las intervenciones asociadas. Y para tener de todo un poco, yo voy a referirme a los principales 4 factores de riesgo cardiovascular
y esos principales 4 factores de riesgo cardiovascular son los que están ahí: hipertensión, diabetes, dislipidemia y tabaquismo. Hay más, pero desde Framingham estos son los 4 principales factores de riesgo, y todavía hoy, en octubre del siglo XXI, eso no ha cambiado. Esos siguen siendo los principales factores de riesgo cardiovascular, y empezaremos por la hipertensión. El más prevalente, el más frecuente, lo más frecuente, el día a día, la hipertensión arterial. Uno de los principales factores de riesgo, sobre todo para cardiopatía isquémica, para insuficiencia cardíaca, para el ACV, para la insuficiencia vascular periférica, para la enfermedad renal, para la fibrilación auricular, para la mortalidad cardiovascular o para la mortalidad por todas las causas. De manera que la hipertensión es importantísimo y es el factor de riesgo más frecuente. Causa principal de muerte a nivel global de 10.4 millones de muertes por año, 1.3 billones de personas son hipertensos. Hay bajos niveles de prevención, tratamiento y control, más frecuente en hombres hacia los 45 años, más frecuente en las mujeres después de los 50 y más frecuente con la edad, sobre todo en las mujeres después de los 65 años. La prevalencia aumenta notablemente con la edad, mientras más edad, mayor riesgo de uno sufrir de hipertensión. Fíjense que en promedio andamos por 31 aquí, de acuerdo a la última encuesta de prevención en PREFAR que hicimos con el doctor Miguel Arias y el doctor Donaldo Collado. Aquí tenemos 3 encuestas para saber nuestros factores de riesgo: el Estudio Nacional de Factores de Riesgo, EFICAR 1, del doctor Pichardo, González Medina, luego el de EFICAR 2, 10 años después, donde vimos que había crecido exponencialmente la prevalencia, menos el tabaquismo, que por suerte es el único que ha bajado, y la última encuesta de prevención de hipertensión, que nos dio un 31%. Pero con la edad, la hipertensión se vuelve más frecuente. 6% de adultos estadounidenses tienen hipertensión y no son diagnosticados. 81% conocía su enfermedad, 79% su tratamiento, y tenía TEA controlado un 52%. Esto no ha cambiado tampoco. Lo que es el conocimiento, el diagnóstico, el tratamiento y el control. Por el uso masivo de los medios masivos de comunicación, pues el conocimiento de la enfermedad ha aumentado. Conozca sus números: el mes del corazón, la caminata del corazón, el día del corazón, tómese la presión. Oye, la gente sabe que hay que chequearse la presión, eso ha aumentado. Y la seguridad social, le cubrimos los medicamentos, aunque sea lo que sea, aunque sea de un mes, pero se lo cubre, y hay más gente en tratamiento. Pero para el control todavía estamos lejos de lo ideal. Aún en sociedades ricas o muy avanzadas, Estados Unidos, Inglaterra, España, Alemania, donde ahí le dan los medicamentos a la gente, y aún ahí estamos muy lejos de tener el 100% del control. Ni siquiera llegamos al 80, 50, 60, quizás en Inglaterra. La gente lo que hace es que acopia. En España se lo dan, en Estados Unidos la gente lo coge y lo manda para acá. Eso me lo dieron para la presión. Si no lo beben, lo mandan para acá. Eso es así. Entonces el control todavía dista mucho, porque es complejo el lograr adherencia y permanencia en tratamientos que son crónicos, y en la mayoría de los casos para toda la vida. Eso es importante. Y esto es importante también, lo de los europeos, se hace mucho énfasis en las últimas guías europeas de cardiología, en las últimas guías europeas de hipertensión, y es que podemos tener diferente grado de riesgo para un mismo nivel de presión arterial. No es lo mismo tener un 140-90 y tener enfermedad sintomática donde usted cae en el muy alto riesgo. Porque es fácil, si tiene 180, 110, tú dices, oye, ese hay que tratarlo y ese es de muy alto riesgo. Oh, sí, aunque sea fase 1, aunque sea fase 2, fase 3, ese es fácil. Y en el otro extremo, tú tienes que el pre-hipertenso a lo mejor tiene 130 y 85, y tú dices, no, ese es de bajo riesgo. No, resulta que tiene enfermedad sintomática, es diabético y tiene enfermedad renal, y te cae como de muy alto riesgo, y dicen las últimas guías que a ese, aunque sea 130, 80, usted podría tratarlo. De manera que hay diferentes estadios de riesgo para el mismo grado de hipertensión. Y de inicio les digo, la hipertensión no es un número. El que nada más se concentra en el número se perdió. La hipertensión no es un número. Aquí hay que verlo como el internista. Hay que ver al paciente como un todo. Abordaje global. Bien, pues eso es importante verlo y conocerlo. Toda enfermedad sintomática contiene más de 3 factores de riesgo, también porque puede caer el paciente en riesgo muy alto, y simplemente nos dice que a mayor riesgo estimado
mayor agresividad en el tratamiento. Eso es lo que nos dice y por eso son estas guías. La hipertensión, ¿cómo usted evalúa el daño orgánico? Bueno, lo más sencillo, con un electrocardiograma de superficie, que eso es barato y todo el mundo lo tiene asequible, buscando la presencia de albuminuria, la creatinina sérica, un fondo de ojo, el eco, que nos ayuda muchísimo para el daño orgánico mediado por hipertensión, eso se da mucha importancia en las últimas guías también, en Europa, en los Estados Unidos. Ecocardiografía carotidia, pero no por el grosor de la íntima media carotidia, es buscar la presencia de placas, si hay obstrucción ahí, eso es interesante. Igual a nivel abdominal, a ver si hay aneurisma, el índice del tobillo-brazo, pruebas de función cognitiva, pruebas de imágenes, no solamente cerebral, también las tenemos cardiovasculares, y uno puede tener una idea. Y las medidas para reducir la presión arterial, pues son importantes. Las medidas generales son la piedra angular, esto es el bajito de sal, que eso nos ha cambiado, no fumar ni beber en exceso, bajar de peso, hay ejercicio regular, control del estrés. Pero en el adulto, les digo algo, en el adulto primero la pastilla. En el adulto primero la pastilla, y eso nos vamos arreglando en el camino se acoteja la carga. Porque en estos pacientes de muy alto riesgo cardiovascular hay que ser agresivos. No podemos esperar 3 meses a que usted baje de peso y haga ejercicio, porque hasta cuando van al gimnasio toman la escalera eléctrica. De manera que cuidadito con eso. Entonces, 3 a 5 milímetros de reducción de la presión arterial, es cierto, reduce lo que es el ACV, sobre todo, la mortalidad cardiovascular en general. 50% se reduce el riesgo de insuficiencia cardíaca y aún la cardiopatía isquémica puede bajar un 20 un 30%. Simplemente cuando usted logra bajar 3 a 5 milímetros de mercurio de la presión. Estas son las medidas que les decía, pero ya yo le dije, en el adulto primero la pastilla, no se pierdan. Perder el peso, eso sí, baja y eso impacta. La dieta saludable, eso es importante, eso hay que decirlo, pero eso es para toda la vida. Eso es hasta en prevención, eso es hasta el que no es hipertenso, eso es para el prehipertenso, eso es para el gordo, para el flaco, eso es para todo el mundo. Entonces en el camino podemos ir insistiendo, porque esto amerita convencimiento y cambios en el estilo de vida, que eso no es fácil, y si no, traten de hacerlo. Tratamiento del paciente de muy alto riesgo, aquí vamos. Todavía esto no ha cambiado y definimos hipertensión cuando encontramos en el consultorio la cifra de 140/90 o más. Eso de acuerdo a la Sociedad Europea de Cardiología, de acuerdo a la Sociedad Europea de Hipertensión, de acuerdo, cuando yo digo Sociedad Europea, señores, yo estoy hablando de España, Alemania, Italia, Inglaterra, Hungría, Polonia, los asiáticos, los chinos, los japoneses, los latinoamericanos, los brasileños, todo el mundo, menos los Estados Unidos, aceptan 140/90 como el diagnóstico de hipertensión, tomada por lo menos en 3 ocasiones en momentos diferentes, en días diferentes, y usted puede ayudarse con el mapa. Pero estamos hablando de 140/90. Sin embargo, hay una categoría ahí de 130 a 139 y de 85 a 89, gancho para los residentes, siempre dicen de 80 a 89, de 80 a 89, la guía no dice eso, es de 85 a 89. Ese es el prehipertenso, que lo consideran los europeos. Y aún en este grupo, que no son hipertensos, son prehipertensos, si es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, usted puede dar tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque tiene 130/85, 135/85, pero el amigo es obeso, es diabético, tiene colesterol en 300, fuma, anda con 3 celulares, y entonces, pero no es hipertenso. Entonces, hay que decirle, bueno, te vamos a dar una pastillita, tú no eres hipertenso, porque siempre uno niega la enfermedad, pero te vamos a dar una pastillita para que no te suba. Entonces, es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular y no hay que esperar que haga el evento para uno hacer entonces la prevención. Por eso, los europeos enfatizan que si el paciente es de muy alto riesgo cardiovascular, aún el prehipertenso, usted puede dar tratamiento farmacológico. El problema es a quién usted le da la pastilla, porque la prevención con las medidas no farmacológicas es para todo el mundo, incluso para la prevención. El problema es a quién le doy la pastillita y a quién no. Y hay que estar seguro de ese diagnóstico, porque es un tratamiento no de 1 mes, no de 3 meses. Es un tratamiento para toda la vida. Generalmente, hay sus excepciones. Hay sus excepciones. Pero eso, no estamos hablando de las excepciones, sino de la mayoría.
del 80, del 90% de los hipertensos. Entonces es importante eso y confirmarlo. Y fíjense, ya si tiene 140, 90 o más y también es de muy alto riesgo, pues no pierda tiempo, comenzar con el tratamiento farmacológico, y lo mismo cuando ya son niveles de presión mucho más altos. Yo creo que a nadie se le va a ocurrir dar medidas generales si tiene 180, 110 y que tú tienes que bajar de peso y dejar de fumar para controlar la presión y vuelve a peso. No te van a dar 3.000 pesos de 5.000 pesos para que tú le digas eso con 180, 110 y más si vienen referidos de un médico de familia, un médico primario. Bien, pues dicho esto, es lo interesante. 140-90, de ahí hablamos para todo el mundo, menos los Estados Unidos, 140-90, guías europeas. Y saber que aún el prehipertenso, si es de muy alto riesgo, podemos utilizar tratamiento farmacológico. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, dicen estas mismas guías europeas, dando una combinación de un IECA o ARA2 combinado con un antagonista de calcio, o dando un IECA o ARA2 combinado con un diurético tiazídico. Ese es el primer paso, y eso sí, que sea en un solo comprimido. ¿Por qué? Porque esto mejora la adherencia y la persistencia. Está demostrado que dar combinaciones fijas de fármacos antihipertensivos mejora la adherencia y mejora la persistencia. Y eso sí, en un solo comprimido, y ese es el primer paso. Y eso tiene su porqué. Eso no es al azar. IECA o ARA2 combinado con antagonistas de calcio o diuréticos es porque la evidencia, el peso de la evidencia, la medicina basada en evidencia, todos los grandes estudios que se han hecho en hipertensión han dicho que estos son los fármacos que hay que iniciar. Eso dio respuesta a la pregunta, ¿cuál fármaco? Eso es importante. De manera que el segundo paso sería dar los tres unidos. Si ya utilicé el antagonista de calcio, le añado el diurético, y si tenía la combinación con el diurético, le añado el antagonista de calcio. Y hoy día es posible, gracias a la magia y la galénica de la farmacopea, pues dar hasta 3 fármacos, pero en un solo comprimido. Mientras menos pastillas, menos veces al día, mejor. ¿Por la mañana o por la noche? Bueno, hubo un estudio en Europa que dijo, vamos a agarrar 5.000 pacientes de la Seguridad Social en Inglaterra y vamos a ver si darla de noche es mejor o si darla por la mañana es mejor. ¿Cuál baja más la presión? Y resultó que las dos líneas se entrecruzan. Da lo mismo tomarla de noche que tomarla de día, sobre todo en formulaciones que son para 24 horas. Bajan igual la presión. Al final, ¿qué es lo importante? Que se la beba. Ahora, también se ha visto que cuando usted se la bebe por la mañana y hace una costumbre antes o después del desayuno, y si no desayuna, ese es su desayuno, bebérsela por la mañana se olvida menos. Se ha visto que el que se acostumbra a tomarla en la mañana, hay más adherencia y más persistencia. Pero da lo mismo, de día o de noche. ¿Usted debe tomar de noche? Ok, bueno, pero esos son casos especiales, estamos hablando de la mayoría. Yo tenía una paciente que le subía siempre de noche, pero era que cada vez que llegaba el marido ahí venía el problema, y estaba el divorcio. Le subía más de noche. Eso me di cuenta en mi hermano, le dije que le tuvo de noche, me la di en la noche, porque te sube la presión. El pleito, que no quería. Y al final terminó el divorcio, ahí se arregló la cosa. Como hay guachimán también, los guachimán trabajan de noche y de día duermen, pero esas son las excepciones de la regla. Estoy hablando de la mayoría. Y el paso 3 es dar entonces un bloqueador de mineralocorticoides, espironolactona a dosis baja, 25 miligramos o 50, no más. O dar eplerenona, porque la espironolactona en los hombres pudiera dar ginecomastia. Y otra cosa interesante, dice la guía, que aquí utilizamos mucho todavía los betabloqueadores, le hacen una parte. Y los betabloqueadores pudieran utilizarse en cualquier fase de esa, si tienen la indicación, si es isquémico, si tiene insuficiencia cardíaca. Los betabloqueadores pudieran usarse solo en combinación, no los sacan como los norteamericanos. Los norteamericanos dicen que los betabloqueadores son que no son drogas de primera línea. A los europeos dicen no me importa si es de primera línea, de segunda línea o de tercera línea, yo lo que quiero es bajar la presión. Y el efecto supremo todavía en terapia antihipertensiva es bajar la presión. Si usted no baja la presión, no hay más beneficios. Ahora, vuelvo insisto, la presión no es un número, y eso se lo estaré diciendo, ya veremos por qué. Seguimos adelante. Bajar la presión, en todos los estudios se ha visto que disminuye la mortalidad. Parece sencillo hoy, pero antes, todavía en la guerra, en 1945, se creía que eso era algo fisiológico y que la presión aumentaba con la edad. Y producto de esa creencia, el presidente Franklin Delano Roosevelt sufrió un ACV y murió de un ACV hemorrágico
Porque antes decían que no, y cuidado con el médico que quiera bajarla, porque eso es fisiológico, eso es natural. A cabalidad los primeros 3 meses, luego los primeros 6 meses, ahora no puedo dejar esta tía. No puedo tomar la presión. Y la aspirina, no, eso me da gastritis. Y la del colesterol, no, yo lo que pasa. Oye, y de 3 o 4 fármacos a los 6 meses o al año, apenas se están tomando uno. De manera que a mayor número de comprimidos, menor adherencia, y por eso las guías dicen terapia combinada, sí, combinaciones fijas, pero trate de hacerlo en un comprimido. También eso es interesante, o por lo menos en la receta. El uso temprano de combinaciones en hipertensión es conveniente para tratar la hipertensión con terapia combinada inicial. La eficacia, tolerabilidad, efectividad para alcanzar la meta es más rápido, en el 70% lo vamos a utilizar, y las guías han recomendado el uso de 2 tratamientos como terapia inicial. Las europeas, las guías latinoamericanas también no se quedan atrás. Las guías latinoamericanas de hipertensión recomiendan terapia combinada como terapia de inicio, individuos con hipertensión grado 2, independientemente de la clasificación de riesgo, y más en pacientes de alto o muy alto riesgo. El uso temprano de combinaciones reduce la presión de forma rápida y eficiente, disminuyendo el riesgo cardiovascular. La terapia combinada es efectiva y segura, y este enfoque ha dado con una mejor adherencia al tratamiento, lo que contribuye a alcanzar la meta más rápido y bajar la mortalidad. De ahí el paradigma norteamericano, the earlier the better, mientras más temprano mejor. Trate de controlar la presión rápido también. Hubo un grande estudio que les menciono así solamente, el estudio Balue con Steve Julius, donde comparaban anodipino contra valsartán, y en los primeros 6 meses casi se daña el estudio, porque lo pagó valsartán, claro, porque le fue mejor a la anodipina. O sea que bajar la presión rápido, sobre todo en pacientes de riesgo alto y muy alto, es importante, porque logramos un mejor control y eso se reduce en menor mortalidad. Y eso fue lo que creó que la primera combinación que vimos en terapia fija fue la combinación de un anodipino con valsartán, por ejemplo. Y ahí el resto es historia. Pero mientras más temprano, mejor. The earlier, the better. En terapia con colesterol es mientras más bajo, mejor. Aquí es mientras más temprano. Bien, pues entramos en la diabetes, segundo grande factor de riesgo importante. Y dicen aquí en Baní, mi tierra de origen, porque mi papá era banilejo, de los días de Baní, que el dulce no le amarga la vida a nadie. Eso dicen en España, que es famosa por sus dulces. El dulce no le amarga la vida a nadie. Vamos a ver si esto es verdad. 20 millones de norteamericanos, 7% de la población son diabéticos, 9.6% de los adultos de más de 20 años. Desde el 90 a la fecha la prevalencia de diabetes ha aumentado, claro, porque habemos más gente sedentaria, gente que come comida rápida por los trabajos. Y esos diabéticos sobre todo son tipo 2, el 90%. Aquí la prevalencia de diabetes anda por el 13%, en el PREFAR encontramos un 10%, pero ha aumentado un poquito. A los únicos que les gusta eso es a los políticos, porque dicen que se está comiendo mejor, se está comiendo con grasa, por ser más gordo. Pero eso no es bueno. Entonces, ser diabético no es bueno. ¿Por qué? Porque la enfermedad cardiovascular es la mayor causa de muerte en diabéticos. Ya el diabético no se muere de azúcar. Es cierto, en mi clínica hace 20 años no se le muere un diabético o un endocrinólogo, se le mueren a los cardiólogos. ¿Por qué? Porque el 80% mueren de enfermedad cardiovascular. Hacen infarto, hacen falla renal, van a diálisis, enfermedad arterial periférica, amputaciones. 75% de las hospitalizaciones son personas diabéticas. Los diabéticos tipo 1 y tipo 2 tienen un riesgo 2 a 4 veces mayor de presentar enfermedad cardiovascular aterosclerótica y mayores complicaciones intrahospitalarias por eventos coronarios. Entonces, si bien dicen en Baní que el dulce no le amarga la vida a nadie, solo los diabéticos conocen el amargo del dulce. Seguimos hacia adelante, definida por una hemoglobina glicosilada más de 6, resistencia a la insulina, séptima causa de muerte a nivel mundial, y 12% de los adultos estadounidenses tienen hipertensión. ¿Qué es un diabético de muy alto riesgo cardiovascular? Pues es un paciente diabético con enfermedad cardiovascular establecida, o con daño a órganos diana, o con 3 o más factores de riesgo, o un diabético tipo 1 de inicio precoz y larga duración, más de 20 años. No hay diabéticos de bajo riesgo. Vuelvo y lo repito, todos los diabéticos son pacientes de moderado, alto y muy alto riesgo. No hay pacientes diabéticos de bajo riesgo, en la mayoría.
Y estos de muy alto riesgo nos indican que tenemos que ser un poquito más agresivos. No es solamente controlar el azúcar, que ya el estudio clásico de UKPDS dice que la reducción del azúcar, del nivel de azúcar, tiene que ver con el control, pero hoy día no se ve un tratamiento glucocéntrico de la diabetes, sino que vemos al paciente con una visión holística, como un todo. No es solamente el azúcar, sino que también la parte cardiovascular es importante, aunque controlar su glicemia y tener una hemoglobina glicosilada en 6 o menos es siempre lo ideal. Y hay una serie de productos nuevos, como los inhibidores de SGLT2, que han venido a revolucionar sobre todo a los diabéticos porque disminuyen mortalidad cardiovascular. Se empezaron estudiando su seguridad cardiovascular y terminaron siendo productos más del cardiólogo que del mismo endocrinólogo, y se utilizan mucho en falla cardíaca, por ejemplo, en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, en falla cardíaca con fracción de eyección preservada. De eso nos hablará el colega colombiano Álvaro ahorita más tarde. Los inhibidores de SGLT2, que son un grupo nuevo de fármacos que se utilizan en los diabéticos, y muchos que se han utilizado hoy día, los agonistas LP1 también, que lo tienen por ahí de moda también para rebajar y cosas de eso, pero son importantes porque bajan mortalidad cardiovascular. Ese toquecito que te decía. Nuevos objetivos de colesterol LDL en pacientes diabéticos, sobre todo el paciente diabético de muy alto riesgo. Ya no solamente nos conformamos con llevarlo a menos de 70, sino menos de 55 de LDL colesterol. Eso en base a la evidencia. Paciente de muy alto riesgo, diabético, LDL colesterol menos de 55, esa es la meta y hay que saberlo. ¿Cómo lo hacemos para poder lograr estos niveles tan bajos de colesterol, de LDL? Pues tenemos que usar estatinas potentes. Por eso básicamente hoy día el mercado domina 2 estatinas, atorvastatina y rosuvastatina, que son con las únicas a dosis alta que hemos podido lograr un 50% o más de reducción en los niveles de LDL colesterol. El malo de la película sigue siendo el LDL colesterol. No hay aterosclerosis si no hay colesterol, decía Virchow. Entonces eso es importante. Con estatinas a altas dosis. A veces no se llegan a la meta. Pero uno tiene como miedo. ¿Y cómo vamos a llegar a la meta dándole 10 miligramos de atorvastatina? A la mayoría de la gente que tiene 300 de colesterol. No, si Dios tuvo un infarto, ponle 10, ponle 20, no, ponle 80, que eso es lo que dicen los estudios. Dejen el miedo, que eso es seguro. Las estatinas es uno de los grandes avances de la humanidad del pasado siglo XX, decía Eugene Brownback en uno de sus congresos en Estados Unidos. Y si seguimos dando dosis bajas, entonces si tenemos miedo a las estatinas, entonces nunca vamos a llegar a las metas. Bajar el colesterol baja mortalidad. Lo demás podemos discutir. Bien. ¿Qué más decir del paciente diabético? La aspirina. La aspirina ya no se usa en prevención primaria en la mayoría de las personas. Pero en pacientes de muy alto riesgo, en el caso de los diabéticos, se ha hecho estudios que dar aspirina a bajas dosis pudiera ser beneficioso. De manera que ahí sería el único caso que sí. La FDA y los norteamericanos que viven revisando todo estadísticamente vieron que una vez se empezó a dar aspirina para todo, para bajar el riesgo de ACV, para bajar el riesgo de infarto, para bajar el riesgo de cáncer. Oye, todo el mundo, ¿qué tú estás tomando aspirina? ¿Qué te pasa a ti? Para evitar que me dé un infarto. Tienes 30 años, no eres hipertenso, no fuma, no bebe, delgadito. ¿Para qué tú estás tomando aspirina? Bueno, aumentaron los sangrados, la gastritis, erosiva, etc. Entonces, no en prevención primaria, sí en prevención secundaria, pero como toda regla tiene su excepción, en estos casos de pacientes diabéticos de muy alto riesgo, estaría justificado. Son pacientes que están muy cerca de hacer un evento de utilizar aspirina en prevención primaria, es de las excepciones de la regla. Es una notica al mar. El síndrome metabólico y la resistencia a la insulina y diabetes es importante. El síndrome metabólico lo pongo aquí para que lo tengamos en cuenta, porque es muy frecuente en la población latinoamericana. Es aquel paciente gordito, sobrepeso, es aquel paciente que tiene intolerancia a la glucosa, tiene 110, tiene 115, tiene 120 de azúcar. ¿Usted es diabético? No, todavía no llegamos. Pero tiene 115 y va 3 veces. Tiene hiperinsulinemia, tienen triglicéridos altos, HDL bajo, tienen hipertensión generalmente leve o son prehipertensos, tienen microalbuminuria, tienen obesidad central aquí en la barriguita. Comemos mucho carbohidrato,
desde México hasta la Patagonia, los latinoamericanos tenemos alta prevalencia del síndrome metabólico. De hecho, la dislipidemia mixta, esa que tiene triglicéridos altos, HDL bajo, es la más frecuente en Latinoamérica, dice la Sociedad Latinoamericana de Cardiología. Entonces, hay que tener eso, porque con 3 de esos criterios ya usted hace el diagnóstico de síndrome metabólico y puede usted ayudarse. Los gorditos, recuérdense, obesidad central, hiperglucemia se asocia a daño vascular, resistencia a la insulina también. Seguimos. Intervención multifactorial y terapia combinada en pacientes con diabetes es la conclusión. Las nuevas guías están enfocadas a un manejo agresivo de factores de riesgo con el objetivo de reducir el riesgo cardiovascular del paciente con diabetes. Y entre los cambios, nuevas guías más agresivos de LDL más bajo, eso es importante. La utilización de inhibidores de SGLT2 y GLP-1 como fármacos de primera línea también es lo novedoso, eso es lo nuevo aquí en cuanto a pacientes de muy alto riesgo. De manera que vamos a hablar ahora de colesterol. Hablamos de hipertensión, tocamos la diabetes, vamos al tercero, dislipidemia. 35.6 de los adultos norteamericanos, LDL sigue siendo el malo, mientras más bajo mejor, HDL sigue siendo el bueno, mientras más alto mejor, siempre y cuando sea funcional, y un 10% de reducción, un 30% de reducción de eventos. Aquí en República Dominicana, el segundo factor de riesgo más prevalente es la dislipidemia. Andamos por el 23% de pacientes con hipercolesterolemia y generalmente con una hipercolesterolemia mixta, tenemos colesterol y triglicéridos. Perfil lipídico, bueno, eso es importante, es el LDL, el colesterol, el más vinculado al infarto y a la mortalidad cardiovascular. La exposición indefinida del LDL aumenta eventos clínicos. Evidencias de grandes estudios así lo demuestran y las cifras de colesterol analizadas en forma temprana influyen. Si usted no toma nada para el colesterol, no le va a pasar nada hoy. Si usted no toma pastillas para el colesterol, no le va a pasar nada hoy ni mañana. Pero yo no puedo permitir que usted siga con el colesterol alto durante años. Y tener el colesterol alto no duele. También el colesterol alto es otro asesino silencioso. The silent killer. Se sigue acumulando, se hace la placa grasa y al final, a veces la primera manifestación es un evento cardiovascular, un ACV o un infarto. Y después del palo dado, mi Dios lo quita. A mí no me llame cuando tenga el ACV. Mejor llama a rehabilitación a ver qué tipo de silla de ruedas que quieres. Porque si yo puedo prevenir es ahora. Ahora. Tú sabes que tu colesterol está en 300 y tienes que bajar. Y eso es permanente. Ahora yo prevengo, ahora yo te garantizo. No cuando te pase. Hay que prevenir, eso es lo interesante. Eso en cuanto a la exposición indefinida, eso está demostrado. Bien, las nuevas metas. Colesterol LDL en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, pues LDL en 55 miligramos. Aquí están los pacientes que han tenido eventos. No vamos a hacer reiterativos, pero la nueva meta es 55 o menos. En los estudios, cuando el paciente no llega a la meta y usamos el 50% y usamos la dosis alta de estatina y no llega, combinamos con ezetimibe. Si no llega a la meta, inhibidores de la PCSK9. Si no llega a la meta, tenemos hasta bloqueadores de la síntesis de colesterol con ARN mensajero, que es el inclisiran, y todos están disponibles en nuestro mercado. Muchos son caros, carísimos, pero los tenemos disponibles. De manera que no hay por qué no llegar a la meta e insistir en eso. Con el colesterol, mientras más bajo mejor. Aunque algunos colegas por ahí dicen que tener el colesterol alto es bueno para el cerebro, qué sé yo, pero no. En general, cardiología, endocrinología, medicina interna, señores, bajar colesterol, baja mortalidad cardiovascular, con respecto a los grandes maestros. Como que no estamos muy claros en eso, estamos ahí, entonces ni modo. Eso es así. Medidas para reducir el colesterol. Sobre el tratamiento de la dislipidemia, modificación de los lípidos para reducir el riesgo cardiovascular. Eso está alto demostrado. Se actúa, se ve también la clasificación, se estratifica y muchas veces uno se lleva sorpresas porque los pacientes son de muy alto riesgo y hay que comenzar. Y ya no importa los niveles de colesterol, muchas veces si usted lo estratifica, o un paciente que tuvo un infarto y tiene, qué sé yo, 110 de colesterol total, bueno, por ahí como una estatina. Eso es lo que dicen los estudios de evidencia. Hay nuevos objetivos y de nuevo aquí utilizamos estatinas de alta intensidad, atorvastatina y rosuvastatina.
Por eso MK tiene esas dos. Porque esas son las que están bateando, porque esas son las que se necesitan. Y MK no se pierde. Estatinas potentes, que son las únicas que uno utilizando la dosis adecuada puede alcanzar una reducción de por lo menos del 50% de los niveles de LDL basal o más. Por eso. Nuevo paradigma, mientras más bajo mejor, y si aún más bajo, aún mejor. En el estudio Fourier, con los inhibidores de la PCSK9, se alcanzaron niveles de colesterol LDL de 30, de 28, y ahí había más beneficios también. O sea que ese paradigma de mientras más bajo mejor todavía se sigue cumpliendo, y si aún más bajo, aún mejor. Cuarto factor de riesgo, y entramos en la recta final de la charla. Quedan algunos 5 o 10 minutos. Tabaquismo. Estoy preso por el tabaco. Tabaco, principal causa prevenible de muerte en los Estados Unidos, más de 20 millones de muertes por año, 487.000 muertes al año de enfermedades asociadas al tabaco, y un factor de riesgo, el factor de riesgo aislado más importante para la enfermedad coronaria, porque acelera la aterosclerosis, acelera la enfermedad arterial periférica, el tabaquismo, el fumar. Mecanismo de daño, bueno, hay 5.000 sustancias químicas en el humo del tabaco, no solamente el monóxido de carbono, sino que todas esas sustancias dañan los sistemas enzimáticos de respiración celular, tienen un efecto neutrófico negativo y favorece el desarrollo de placas ateroscleróticas precoces por lesión y disfunción endotelial. Ese es el principal mecanismo cuando usted es fumador. Vida media de 1 a 4 horas, la nicotina induce un estado de hipercoagulación, aumenta el trabajo cardíaco, vasoconstricción coronaria, liberación de catecolaminas, alteración del metabolismo de los lípidos, y sobre todo altera la función endotelial, rompe ese desbalance con el óxido nítrico, predominando. ¿Cuánto usted fuma por día? No, yo no fumo, el que fuma mucho es ese, yo nada más me fumo uno. Fumador es todo el que se fuma por lo menos un cigarrillo, aunque sea uno diario, usted es fumador. No es solamente el que fuma mucho. No importa cuántos, el fumador tiene 2 a 4 veces más riesgo de enfermedad cardíaca coronaria, tiene 10 veces más riesgo de enfermedad vascular y periférica y duplica el riesgo de sufrir un ACV, aunque sea común. Por tanto, aquí la recomendación es no fumar. El dejar de fumar disminuye el riesgo de eventos coronarios un 50% en los primeros 2 años, por lo menos ahí vamos ganando. El riesgo para cáncer de pulmón no baja, aunque deje de fumar. Cuando ya usted tiene el cáncer, ya sigue fumando. Ya no tiene, ya. Pero en la parte cardiovascular sí, deje de fumar y usted baja el riesgo un 50% en los primeros 2 años. Disminuye el riesgo de ACV y desciende e iguala a los no fumadores al cabo de 5 a 15 años. Nunca es tarde para dejar de fumar y reducir los riesgos cardiovasculares asociados. Entonces, pare de fumar. Stop el smoking. Las guías europeas, por eso, y revisadas todas estas nuevas evidencias, tienen un esquema de abordaje al paciente de muy alto riesgo, que es lo que ellos han llamado el abordaje agresivo por etapas. Abordaje agresivo por etapas, podemos traducirlo así, donde usted va a tener una primera etapa donde el paciente, si está fumando, deje de fumar, rápidamente modificación en el estilo de vida, lleve la presión a menos de 140 y si es posible a menos de 130 si tolera, baje el colesterol por lo menos a menos de 100 y lleve a 70, y también haga ejercicio aeróbico y haga la terapia más adecuada en este sentido. Ese es lo que ellos llaman el abordaje agresivo por etapas. Pero no se quede ahí, sino que rápidamente, tan pronto usted logre esta primera etapa, debe pasar a la segunda para intensificar, pasar a la segunda etapa, intensificar su tratamiento. Y entonces aquí usted lo estratifica mejor, ve el proyecto a largo plazo. Si lo puede llevar a menos de 130 y tolera, hágalo. Si puede llevar el colesterol a 55, hágalo. Y si puede utilizar doble terapia antiplaquetaria o estatina como ezetimibe, o sea, terapia dual, más combinaciones, hágalo. Ese es el esquema de tratamiento para el paciente de muy alto riesgo, de acuerdo a este esquema de tratamiento europeo, de tratamiento agresivo por etapas, donde usted hace un primer paso, pero rápidamente trata de hacer el segundo de una vez.
hay que ver que el paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida es un paciente multifactorial, es un paciente que tiene múltiples factores de riesgo. El 95%, por ejemplo, del paciente hipertenso no es solo hipertenso. O es gordito, o tiene colesterol, o es fumador, o tiene historia familiar. Siempre hay más de un factor de riesgo. Y lo ideal es usted poder tratar varios factores de riesgo al mismo tiempo, que es el concepto que le dio la idea al doctor Valentín Fuster de hacer una polipíldora. Una polipíldora donde usted combina diferentes fármacos, y ya hay varias polipíldoras en el mercado, para tratar de bajar colesterol, un antiagregante y, por ejemplo, drogas antihipertensivas en un solo comprimido. Polipíldora, el concepto de polipíldora y combinaciones fijas son diferentes. Combinaciones fijas estamos hablando en terapia antihipertensiva solamente. Esto de polipíldora, el concepto es tratando de tratar varias cosas al mismo tiempo, y son combinaciones de fármacos diferentes. No es lo mismo combinaciones fijas que polipíldora. Pero es el concepto y es lo que yo creo que en un futuro pudiera venir para lograr adherencia y persistencia. En resumen, estamos en la parte ya final de la charla. Mientras más factores de riesgo usted tenga, usted tiene que ser más agresivo en el tratamiento reductor. Fíjense cómo este paciente con 335 de colesterol, 335 de colesterol, tiene menos riesgo que uno que tenga 185 de colesterol, pero ese tiene intolerancia a la glucosa, es fumador y tiene hipertrofia ventricular izquierda. Ese tiene más riesgo y tiene un colesterol normal, menos de 190. Pero ese tiene más riesgo que este, que solamente tiene el colesterol en 335. Entonces, no se estima el riesgo al 2%. Este me luce bien, está asintomático, es de bajo riesgo. Ya no es así. Use las tablas, use los baremos, use las tablitas de score, pregúntele al celular. Y claro, si lo tiene todo y encima de eso, pues se triplica o se cuadruplica el riesgo. La hipertensión no es solo un número. Hay que ver detrás de la mampara. El que da nada más la pastillita y nada más quiere tratar el número, se perdió. Si usted no deja de fumar, si usted no baja de peso, si usted no deja el alcohol, usted no va a controlar a ese paciente ni le va a bajar el riesgo cardiovascular. Por eso les decía, la hipertensión no es un número. Hay que ver detrás de aquí. No es solamente brazo. Y estaba en 200, 150, y después 160, 100, y después 140, 90. Oye, cuando me dicen eso, a mí como me va molestando la cosa. Porque nada más es el número. No, y eso. Eso es importante también. Y somos internistas la mayoría, y todo el mundo hace medicina interna antes que cardiología, porque es su especialidad. Entonces vamos a seguir siendo internistas. Vamos a tener esa visión holística del paciente. A mayor riesgo estimado, mayor agresividad en el tratamiento reductor, y el abordaje global del paciente de muy alto riesgo debe ser: ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Entonces, el abordaje global del paciente de muy alto riesgo debe ser global, tener una visión holística del paciente.